Me quedé paralizada en el umbral de la carpa de vestuario, el corazón latiéndome como un tambor en las fiestas de San Mateo. Es solo una niñata ambiciosa, ¿crees que Noelia se fijaría en ella de verdad? Cuando termine el rodaje, la dejará tirada como a las otras. La voz de Javier, el productor, era un veneno siseante que se filtraba entre las cortinas raídas. No podía moverme, no podía respirar. El mundo de Toledo, con sus callejones laberínticos y sus secretos enterrados bajo el Tajo, se había vuelto un laberinto de traiciones que me engullía viva. Aquella frase no era solo un chisme, era una daga que se clavaba en el pecho de todo lo que había sentido en las últimas semanas. Yo, Carla, actriz novata llegada de un pueblo olvidado en Extremadura, había creído en el milagro de un amor nacido entre tomas y guiones arrugados. Pero ahora, oculta en las sombras del set improvisado en la plaza de Zocodover, entendía que el amor en el cine no era más que un guión mal escrito, y yo era la tonta que se había creído su propia ilusión. El rodaje de Sombras del Alcázar había llegado a Toledo como una tormenta de verano, repentina, intensa y cargada de promesas. Yo interpretaba a Elena, una joven viuda del siglo XVII que desafiaba las normas para reclamar su herencia en las intrigas palaciegas del viejo castillo. Era mi primer papel principal, un salto desesperado desde los anuncios de queso manchego y las extras en series de bajo presupuesto. Toledo, con su catedral gótica erguida como un dedo acusador hacia el cielo, y sus sinagogas escondidas recordando tolerancias pasadas, parecía el escenario perfecto para renacer. Llegué en un tren polvoriento desde Madrid, con una maleta llena de sueños y un contrato que olía a tinta fresca y a oportunidad. Desde el primer día, Noelia fue el sol que iluminaba aquel caos. Ella dirigía la película, una mujer de 30 años con la mirada de un halcón y la gracia de una bailarina de flamenco. Su cabello negro cortado a lo Garcón enmarcaba un rostro afilado con pómulos altos y labios que se curvaban en sonrisas que prometían confidencias. Vestía siempre de negro como si llevara el luto por amores perdidos, y su acento andaluz, suave como el vino de Jerez, hacía que cada orden en el set sonara como una caricia. Carla, más fuego en los ojos. Recuerda, Elena no suplica, conquista, me decía, y sus dedos rozaban mi hombro al ajustar mi corsé renacentista, enviando chispas por mi espina dorsal. Yo nunca había estado con una mujer. En mi pueblo el amor era cosa de hombres rudos y mujeres sumisas, de bodas en la iglesia y chismes en el mercado. Pero en el set, bajo las luces calientes y las cámaras indiferentes, algo despertó en mí. Era como si el espíritu de Toledo, esa ciudad de 3 culturas entrelazadas, cristianos, judíos, musulmanes, me susurrara que el corazón no entiende de barreras. Noelia y yo compartíamos cenas tardías en tabernas ocultas, donde el cochinillo crujiente y el vino tinto fluían como ríos de confidencias. Hablábamos de todo, de su infancia en Sevilla, marcada por un padre ausente y una madre que cosía trajes de flamenca para sobrevivir, de mis miedos a ser solo, la chica del pueblo, en un mundo de focos cegadores. Una noche, después de una toma fallida bajo la lluvia artificial en el puente de San Martín, nos refugiamos en un café con vistas al río Tajo. La niebla subía del agua como fantasmas, y ella tomó mi mano sobre la mesa de mármol. Carla, tú no actúas, vives. Eso es lo que hace especial a Elena. ¿Y a ti? Sus ojos, oscuros como las cuevas de la judería, se clavaron en los míos, y sentí que el mundo se detenía. Nuestros labios se rozaron en un beso tímido, salado por las lágrimas de la escena, pero dulce como la miel de la alcarria. Fue el comienzo de algo que creí eterno, robos de besos en los pasillos del Alcázar, notas escondidas en guiones que decían «eres mi musa, no mi personaje», y noches en su apartamento alquilado, donde el aroma a jazmín de su perfume se mezclaba con el eco de las campanas de la catedral. Pero el set era un nido de víboras. Javier, el productor, un madrileño con traje caro y ego más grande que la cúpula de la catedral, rondaba como un cuervo. Él había financiado la película con dinero de inversores conservadores, de esos que en España aún miran de reojo las historias de mujeres que se aman. Noelia, manténlo sutil, le espetaba en las reuniones, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. No queremos escándalos que huelan a, ya sabes, modernismos. Ella asentía, pero yo veía el fuego en su mandíbula apretada. Yo era ingenua, pensaba que nuestro secreto era solo nuestro, un hilo rojo invisible tejiendo entre las sombras de Toledo. Las semanas pasaron en un torbellino de escenas cargadas de tensión. En una, Elena confrontaba a su cuñada en los jardines del Alcázar,
un diálogo que Noelia había reescrito para infundirlo con capas de deseo reprimido. «No me mires así, como si pudieras devorarme el alma», gritaba mi personaje y Noelia, desde la silla de directora, susurraba corte con voz ronca, como si las palabras le quemaran. Después, en el camerino, me abrazaba con fuerza. «Lo sientes, ¿verdad? Ese fuego. Es real». Yo asentía, perdida en su calor, ignorando las miradas de los técnicos que fingían ajetreo. Sin embargo, las grietas empezaron a aparecer. Una mañana, durante un descanso en la Plaza del Moro, oí a 2 maquilladoras cuchichear mientras retocaban mi rostro. Pobre Carla, cree que Noelia está loca por ella. Pero es solo para el drama, la jefa ha hecho lo mismo con otras actrices. ¿Recuerda a esa de Barcelona, la que acabó en terapia? Mi estómago se revolvió, pero lo descarté como envidia. ¿Cómo podía ser falso lo que sentía en sus brazos, cuando el Tajo murmuraba bajo las estrellas y Toledo nos envolvía en su abrazo eterno? El conflicto estalló en la 3ª semana, durante la filmación de la escena clave, el baile prohibido en el salón del palacio. Vestida con un gaún de terciopelo rojo, yo giraba en brazos de una actriz secundaria que interpretaba a la amante fugaz de Elena. Pero mis ojos buscaban a Noelia, oculta tras el monitor, y cada paso era un mensaje codificado para ella. Al final de la toma, exhausta y sudada, corrí hacia su tráiler. La encontré sola, con un vaso de vino en la mano y la mirada perdida en el horizonte de tejados toledanos. «¿Qué pasa, amor? Pareces un fantasma», le dije cerrando la puerta. Ella se volvió y por un instante vi una sombra en su rostro, como las nubes que oscurecen el río. «Nada, Carla. Solo el peso de todo esto». Me acerqué besándola con urgencia, pero ella se apartó suavemente. «Espera. Hay algo que debo decirte». Su voz temblaba, y el aire se espesó como la niebla del Tajo. «Javier. Me ha puesto una condición. Si la película no vende, si hay escándalos, cortará el fondo. Y yo no puedo perder esto. Es mi sueño». Mis rodillas flaquearon. «¿Qué significa eso? ¿Nuestro amor es un escándalo?». Ella negó con la cabeza, pero sus ojos evitaban los míos. «No es eso. Solo discreción. Por ahora». La abracé convencida de que era solo miedo, no traición. Pero esa noche sola en mi pensión cerca de la puerta de bisagra, el insomnio me trajo dudas. ¿Y si las chismosas tenían razón? ¿Y si yo era solo un peón en su tablero? La tensión creció como la marea en el río. En el set, Noelia se volvía distante, órdenes secas, toques fugaces que dolían como despedidas. Yo actuaba con furia contenida, canalizando el dolor en Elena, cuya viudez se convertía en un grito de independencia. Los extras murmuraban, Javier sonreía con malicia. Una tarde, durante un ensayo en la sinagoga de Santa María la Blanca, con sus arcos mudéjar susurrando secretos antiguos, exploté. «Noelia, háblame. ¿Qué te pasa?». Ella me miró, rodeada de técnicos, y susurró, «No aquí. Después». Pero el después nunca llegó. En cambio, llegó la noche en que todo se derrumbó. Había olvidado mi guión en su tráiler y regresé bajo la luna llena que bañaba Toledo en plata. La puerta entreabierta dejaba escapar voces, la de Javier, ronca y triunfante. «Bien hecho, Noelia. Mantenerla en la cuerda floja la hace brillar. Pero recuerda nuestro trato, nada de tonterías lésbicas en pantalla o fuera. Si se entera de que la usas para el buzz mediático, se irá al carajo». Y la voz de ella, quebrada pero firme, «Lo sé. Es solo negocio. Carla es buena, pero prescindible». El mundo se tiñó de rojo. Corrí por las calles empedradas, lágrimas cegándome, el eco de mis sollozas rebotando en las paredes de la judería. Toledo, ciudad de tolerancia legendaria, ahora me parecía una trampa de hipócritas. Me refugié en el puente de Alcántara, mirando el Tajo negro como mi alma, y juré que acabaría con aquello. Al día siguiente en el set, confronté a Noelia frente a todos. «Eres una mentirosa. ¿Todo era un juego? Mi corazón, un truco para tu maldita película». El silencio fue ensordecedor, Javier palideció, los actores retrocedieron. Ella, con ojos vidriosos, balbuceó,
Carla, no es lo que piensas. Pero yo ya no escuchaba. El dolor era un torrente y en ese momento entendí la verdadera traición, no solo la suya, sino la mía, por haber creído en un amor que olía a celuloide y mentiras. La confrontación en el set de la plaza de Zocodover fue como una escena sacada de una tragedia de Lope de Vega, dramática, pública y cargada de veneno que envenenaba el aire toledano. El sol del mediodía caía a plomo sobre los adoquines, reflejándose en las armaduras de utilería como espejos crueles. Todos nos miraban, técnicos con manos quietas, extras congelados en sus poses renacentistas, Javier con una sonrisa que era puro hielo. Noelia extendió una mano temblorosa, su rostro pálido como el mármol de la catedral. Carla, por favor, escúchame. No es un juego. Es complicado. ¿Complicado? Dime la verdad, grité, mi voz rompiendo el silencio como un cristal en el suelo de una taberna. Sentía los ojos de todos como agujas, pero el dolor era más grande, un abismo que se abría en mi pecho, recordándome todas las noches en que había soñado con un futuro juntas, paseando por la judería de la mano, libres como las aves sobre el Tajo. Ella tragó saliva, mirando de reojo a Javier, quien negaba con la cabeza sutilmente. No aquí. Vamos adentro. Pero yo no me moví. No. Que todos lo oigan. ¿Me usaste para abas mediático? ¿Era yo solo una herramienta para tu ego, Noelia? ¿O para el suyo? Señalé a Javier, cuya expresión pasó de sorpresa a furia contenida. Murmullos se elevaron como humo, una asistente sollozó discretamente. Noelia dio un paso adelante, su voz un susurro roto que solo yo oí, te lo explicaré todo. Pero no así. Por favor, confía en mí. Confiar. La palabra me quemó como el sol en la piel. Recordé las confidencias en su apartamento, donde el aroma a azahar entraba por la ventana y ella me contaba de su primer amor, una chica de Sevilla que se había marchado por presión familiar, dejando un vacío que juraba no volver a llenar. Tú eres diferente, Carla. Tú eres luz en esta oscuridad, ¿mentiras? ¿O verdades a medias, como las intrigas de la corte en nuestra película? Me di la vuelta cegada por lágrimas y corrí hacia mi camerino, dejando atrás el set como un campo de batalla. Aquella tarde no rodamos nada. Javier convocó una reunión de emergencia en el Hotel Parador, un antiguo palacio con vistas al río que ahora parecía una prisión dorada. Me encerré en mi habitación, el teléfono vibrando con mensajes de Noelia, amor, llámame. No es lo que oíste. Pero cada notificación era un latigazo. En cambio, llamé a mi hermana en Extremadura, la única que sabía de nosotras. Carla, ¿qué ha pasado? Suenas como si te hubieran arrancado el alma. Le conté todo sollozando y ella, con su sabiduría de madre joven, dijo, el amor verdadero no se esconde en sombras, hermana. Si duele así, quizás no sea amor. Sus palabras me persiguieron esa noche mientras deambulaba por las murallas de Toledo, donde el viento del Guadiana llevaba ecos de conversos y herejes. La ciudad, con su historia de persecuciones y redenciones, me hablaba, ¿cuántas mujeres como yo habían amado en secreto, solo para ser traicionadas por el mundo? Me detuve en la puerta del cambrón, tocando la piedra fría, y juré no ser una más. Al amanecer decidí, confrontaría a Noelia, pero con hechos, no con lágrimas. La reunión en el Parador fue un circo de eufemismos. Javier, con su corbata de seda y acento castizo, presidía la mesa larga, flanqueado por abogados invisibles. Esto es un malentendido, Carla. La pasión en el set es normal, eleva el arte. Pero debemos mantener la profesionalidad. Noelia, sentada al otro extremo, no me miraba, sus uñas arañaban la madera, dejando marcas como cicatrices. Cuando llegó mi turno, hablé con voz firme, canalizando a Elena. ¿Profesionalidad, eh? ¿Cómo usar mi dolor para abas? ¿Cómo chantajear a Noelia con nuestro amor para que calle? El aire se espesó, Javier palideció. Eso es calumnia. Noelia, dile que no es verdad. Ella levantó la vista por fin, y en sus ojos vi un océano de tormentas. Carla. Javier me dio el trabajo porque prometí sensibilidad en la historia. Pero sí, me presionó para inspirar la química. No te usé, te amo. Pero tenía miedo de perderlo todo. Sus palabras fueron un puñetazo. Amor.
¿O supervivencia? Entonces, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué dejaste que oyera esa basura tras bambalinas? Lágrimas rodaron por sus mejillas, y por un instante quise abrazarla. Pero el resentimiento era más fuerte. Porque en este negocio el silencio es oro. ¿Y yo? Soy solo una directora novata en un mundo de hombres. Salí de allí furiosa, el eco de sus sollozos persiguiéndome por los pasillos del parador. Toledo con sus conventos silenciosos y sus plazas llenas de vida, ahora me parecía un teatro de absurdos. Pasé los días siguientes en aislamiento, ensayando sola en la catedral, donde los vitrales pintaban mi rostro de colores imposibles, o caminando por el río, recogiendo guijarros como talismanes contra el dolor. El rodaje se reanudó a trompicones, mis escenas eran crudas, cargadas de una rabia que Noelia capturaba con maestría, pero cada corte era una herida abierta. El punto de inflexión llegó una semana después, en la filmación nocturna en el monasterio de San Juan de los Reyes. La escena era el clímax emocional. Elena, traicionada por su aliada, se enfrentaba al abismo de la torre, simbolizando la lucha interna por el amor prohibido. Yo subí las escaleras de piedra, el viento aullando como almas en pena, y cuando llegué a la cima, con la ciudad extendida como un tapiz bajo la luna, rompí el guión. En lugar de declamar las líneas, grité mi verdad, me rompiste como si mi alma fuera un borrador. ¿Valió la pena tu silencio por un sueño? La cámara seguía rodando, Noelia no gritó corte. En cambio subió corriendo jadeante, su abrigo ondeando como alas de cuervo. Carla, basta. Eso no es Elena. Es tú. Y yo. Me alcanzó en el parapeto y allí, bajo las gárgolas que vigilaban como testigos mudos, me derrumbé en sus brazos. Dime por qué, Noelia. Dime que no fue todo mentira. Ella me sostuvo, su aliento cálido contra mi cuello. No lo fue. Pero Javier. Me tiene agarrada por el pasado. Hace años en Sevilla, un escándalo con una actriz me costó mi carrera. Él lo sabe, y lo usa. Te amo, pero temía arrastrarte al barro. Sus palabras fueron un bálsamo amargo. La abracé sintiendo su corazón latir contra el mío, y por primera vez, vi la profundidad de su herida, no una villana, sino una mujer rota por un mundo que castiga el amor como el nuestro. Entonces luchemos juntas, murmuré. No más secretos. Ella asintió y en ese beso, salado por lágrimas compartidas, nació una alianza frágil. Pero el destino de Toledo es caprichoso como sus ríos gemelos. Al día siguiente Javier irrumpió en el set con un ultimátum: o cortáis el rollo o cancelo la película. Y tú, Noelia, olvídate de futuros proyectos. El desafío era claro: mi amor o su carrera. Ella me miró ojos suplicantes y yo supe que la decisión recaía en mí. ¿Sacrificarme por ella, o romperlo todo? La decisión me consumía como el fuego de las hogueras de San Juan, pero en lugar de purificar, solo dejaba cenizas. Pasé la noche en vela en mi habitación de la pensión, el rumor del Tajo filtrándose por la ventana como un lamento antiguo. Toledo con sus leyendas de amores imposibles, la judía y el cristiano, la mora y el caballero, me recordaba que el amor verdadero exige sacrificios, pero ¿hasta dónde? Imaginé un futuro sin Noelia, rodajes anónimos, noches solitarias en pensiones frías, el eco de su risa desvaneciéndose como niebla. Luego un futuro con ella, pero marcado por chantajes y sombras. Ninguno era tolerable. Al amanecer, busqué consejo en los lugares sagrados de la ciudad. Entré en la iglesia de Santo Tomé, donde el Greco pintaba almas atormentadas con ojos que perforaban el alma. Frente al entierro del conde de Orgaz, me arrodillé, no por fe ciega, sino por la necesidad de claridad. Ayúdame a ver la verdad, susurré y en el silencio, recordé las palabras de mi abuela: en España, el honor no es rígido, es un río que se adapta, y si el honor no era ceder, sino resistir. Regresé al set con un plan improvisado, nacido de la rabia y la astucia de Elena. Reuní a los actores en el comedor del Parador, bajo la excusa de un ensayo improvisado. Uno a uno les conté fragmentos, no todo para no exponer a Noelia, pero lo suficiente para encender la chispa. Javier nos trata como peones. ¿Cuántos sueños ha aplastado con sus condiciones? Esta película es nuestra, no su juguete. La actriz secundaria, María, con su acento catalán y ojos fieros, fue la primera,
yo vi cómo trató a la de Barcelona. Basta. Los técnicos asintieron, incluso el operador de cámara, un toledano callado, murmuró, en esta ciudad, los secretos matan. Hora de airearlos. Noelia llegó tarde alertada por el bullicio, y me encontró en el centro del salón, rodeada de aliados improvisados. Su expresión era un mapa de emociones, miedo, orgullo, amor. Carla, ¿qué has hecho? Javier irrumpió minutos después, furioso, blandiendo contratos como espadas. Esto es motín. Firmaré vuestras sentencias. Pero yo di un paso adelante, voz steady como el puente sobre el Tajo. No, Javier. Publicaremos todo, tus presiones, tus chantajes. Los medios adoran un escándalo, ¿recuerdas? Y en Toledo, la verdad siempre sale a flote como los cuerpos en el río. El silencio fue ensordecedor. Él miró alrededor, viendo las caras unidas, y su fachada se resquebrajó. Sois unos idealistas. Esto arruinará carreras. Pero Noelia, por primera vez, se plantó a mi lado, tomándome la mano. La mía no. Porque si cae, cae contigo. Y no lo permitiré. Su voz con ese acento andaluz que ahora sonaba a desafío, fue el catalizador. Javier, acorralado, balbuceó excusas y se marchó prometiendo reconsiderarlo. Sabíamos que no era el fin, vendrían abogados, llamadas de inversores. Pero en ese momento con su mano en la mía, sentí el poder de la unión. Los días siguientes fueron un torbellino. El rodaje continuó con una energía renovada, escenas que fluían como vino en una boda manchega, risas en los descansos que ahuyentaban las sombras. Noelia y yo reconstruimos lo nuestro brick by brick, en conversaciones profundas bajo las estrellas del mirador del valle, donde la ciudad se extendía como un sueño gótico. Perdóname por el silencio, me dijo una noche mientras compartíamos un termo de chocolate caliente. El miedo me paralizó como a mi madre con mi primer amor. Pero tú me has liberado. Yo la besé suave y respondí, no hay perdón sin verdad. Prométeme, nunca más secretos. Ella lo prometió, y en las semanas finales, nuestro amor se profundizó. No era el fuego inicial, sino un brasero constante alimentado por la vulnerabilidad compartida. Filmamos el final de la película, Elena reclamando su libertad en el atardecer del Alcázar, con lágrimas reales en mis ojos, y Noelia gritó corte con una sonrisa que iluminaba más que los focos. Pero el alto trullo llegó inesperado, como una tormenta en el Guadiana. 2 días antes del rap, recibí una llamada de un periodista de El País. Señorita Carla, confirma los rumores de abuso en el set de Sombras del Alcázar. Javier ha filtrado correos. Implicándola a usted. Mi mundo se tambaleó. No eran chantajes, eran mentiras fabricadas, pintándome como la instigadora ambiciosa, la niñata que seducía a la directora por roles. Noelia, al enterarse, palideció. Es su venganza. Nos destruirá a ambas. El pánico nos invadió, pero en lugar de huir, nos enfrentamos. Reunimos pruebas, grabaciones sutiles, testimonios de María y otros, y las enviamos a un abogado feminista de Madrid, aliada de movimientos LGTB que luchaban por visibilidad en el cine español. La prensa estalló, titulares sobre traición en Toledo, debates en tertulias sobre amor queer y poder en Hollywood madrileño. Javier se retractó publicly, forzado por la opinión pública, pero el daño estaba hecho. La película se retrasó, inversores huyeron, y Noelia enfrentó noches de insomnio cuestionando su sueño. En el clímax de nuestra crisis, nos refugiamos en una finca abandonada en las afueras, propiedad de un tío de Noelia. Bajo la lluvia torrencial que azotaba los olivos, nos confesamos todo, mis inseguridades de pueblo, su terror a ser la lesbiana que arruina carreras. Pensé que te perdía, sollocé, y ella, mojada y hermosa, respondió, nunca. Somos más fuertes que sus mentiras. Allí, en ese abrazo bajo el diluvio, surgió la redención. Decidimos reescribir el final de la película, haciendo explícito el amor de Elena, no como tragedia, sino como triunfo. Por nosotras, dijo Noelia. Por todas las que vinieron antes en esta tierra de pasiones ocultas. El estreno, meses después en el Festival de San Sebastián, fue un triunfo agridulce. La sala aplaudió de pie, lágrimas en los ojos de críticos que hablaban de un himno al amor resiliente. Javier, marginado, vio su carrera hundirse en demandas. Noelia y yo, de la mano en la alfombra roja,
sentimos el peso levantarse. Pero la verdadera victoria fue personal. En Toledo, regresamos para una proyección privada en el Alcázar, donde el amor que nació en sombras floreció a la luz. Hoy, años después, dirijo mi propia obra en Sevilla, con Noelia a mi lado como productora. Nuestro amor no es perfecto, hay discusiones, como en toda pareja, pero es auténtico, tejido con hilos de dolor y verdad. Toledo nos enseñó que el amor, como su río, fluye a pesar de las tormentas, llevando secretos al mar pero dejando perlas en la orilla. Y en cada amanecer sobre el Tajo, le doy gracias por haberme roto. Para reconstruirme entera.